Hay una frase muy repetida en la sociedad que dice: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y esta frase yo no solo te la voy a complementar, sino que te la voy a dirigir a ti, señor empleador. Si en tu nómina de trabajo tienes a una mujer y esa mujer está en estado de gestación o de lactancia, te cuento que no solo es intocable, sino que debe de recibir protección especial y alejarla de cualquier trato discriminatorio. Por fortuna, nuestra constitución política la protege no solo por el hecho de ser mujer, sino que además porque es un ser que está haciendo el sacrificio de traer una nueva vida al mundo. Y esa nueva vida, por supuesto, que debe llegar con su protección debajo del brazo. Hoy, en este siglo que ya iniciamos estudiando la estabilidad laboral reforzada, estudiaremos hoy el foro de maternidad. Por lo tanto, si tú quieres saber y comprender el foro de maternidad y los diferentes escenarios frente a los diferentes tipos de contratación, te invito a que te quedes hasta el final del presente video. Para hablar de la estabilidad laboral reforzada de una madre embarazada o lactante, tenemos necesariamente que referirnos al artículo 13 de nuestra Carta Magna, aquella norma que se refiere al derecho a la igualdad y a alejar del ser humano cualquier tipo de discriminación. Y es este artículo el principal sustento de la estabilidad laboral que hoy estudiamos. Pues, para la ley, cualquier despido que se realice sobre una mujer que esté en estado de embarazo o en estado de lactancia, se presume que es la preñez de la madre trabajadora la causa fundamental de ese despido. Por lo tanto, un despido que se realice sobre una mujer en ese estado siempre se va a considerar que es una acción discriminatoria. Asimismo, podemos leer el artículo 43 de nuestra Carta Política, que dice de la siguiente manera: la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante el embarazo y después del parto. Gozará de especial asistencia y protección del Estado. Esto es una norma constitucional. Es nada más y nada menos que el marco constitucional que no puede abandonar ninguna ley de naturaleza laboral en Colombia en procura de proteger a la mujer en estado de preñez. Esta estabilidad debe sus orígenes al Acuerdo 03 del 29 de octubre del año 1919, creado al fin de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles. Si bien es cierto, no se habló propiamente en esa oportunidad de una estabilidad laboral reforzada, sí colocó los primeros ladrillos para que, conjugado con otros instrumentos internacionales, se conjugaba lo que hoy es una estabilidad o un fuero de maternidad que protege a la madre en estado de embarazo o en estado de lactancia. Entre esos instrumentos internacionales tenemos los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece que en la maternidad y la lactancia existe el derecho a cuidado y asistencia especial; al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que los Estados partes tienen el deber de garantizar la protección efectiva contra cualquier clase de discriminación por motivos de sexo; al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que señala que se debe conceder especial protección a las madres antes y después del parto y otorgarles licencia remunerada y otras prestaciones, pues si ellas trabajan. Además, a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual determina que los estados tienen la obligación de evitar el despido por motivo de embarazo y demás prestaciones, protecciones especiales a la mujer gestante. Con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo en los años 50, se le dio alguna forma al foro de maternidad, lo que se ha terminado de pulir a través de la Ley 50 del 90 y con normas posteriores. Y es así como dicho Estatuto Procesal Laboral no solamente prohíbe el despido de una mujer en estado de embarazo o de lactancia, sino que además para esta norma se considera que cualquier tipo de despido sobre una mujer en esa condición se debe presumir que es su estado de preñez la razón por la cual se ha efectuado dicho despido.
Como ya lo expliqué en pasado video, esta prohibición no es absoluta, salvo en los casos de los despidos sin justa causa, en donde no existe la más mínima posibilidad de que se pueda dar por terminada una relación laboral con una mujer aforada. Ahora, pero si el empleador considera que existe o que tiene alguna razón o justificación de peso para despedir a una mujer en estado de embarazo, lo que debe entonces iniciar es ante el inspector de trabajo un trámite para el levantamiento de dicho fuero. Solo o una vez levantado ese fuero es que el empleador puede iniciar o puede intentar despedir a una mujer con un fuero de esta naturaleza. De lo contrario, si usted como empleador despide o se atreve a despedir a una mujer que tenga el fuero de maternidad que hoy es objeto de nuestro estudio, le cuento que los problemas que se le avecinan son mayúsculos. Sobre el fuero de maternidad es mucho lo que hay que decir y necesitaríamos muchísimos videos para poder explicar todo el tema a profundidad. Pues con la llegada de la Constitución del 91, esta Constitución trajo dos elementos fundamentales que le dieron peso a dicho fuero, que es la creación de la Corte Constitucional y además la llegada de un mecanismo alternativo de avanzada y moderno como es la acción de tutela. Unidos estos dos, dieron como resultado un sinnúmero de jurisprudencia que fueron afinando y afinando el tiempo, viendo todos los frentes, hasta que llegó el año 2013. En ese año la alta corporación dictó o unificó sus diferentes jurisprudencias en una sentencia, la cual se numeró SU 070 del año 2013. En dicha providencia, la Corte Constitucional estableció dos reglas principales, las cuales cada una de ellas tuvieron dos premisas secundarias de la siguiente forma. Prohibición reforzada a la maternidad y a la lactancia en el ámbito del trabajo procede cuando se demuestre sin ninguna otra exigencia adicional, primero, la existencia de una relación laboral o de prestación de servicio. Cuidado con esta frase, o de prestación de servicio. Y lo segundo, que la mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los 3 meses siguientes al parto en vigencia de dicha relación laboral o de prestación de servicio. Y la segunda regla, que no obstante el alcance de la protección, se debe determinar a partir de dos factores. El primero, el conocimiento del embarazo por parte del empleador, y lo segundo, la alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la mujer embarazada. En esta jurisprudencia, que en verdad fue una verdadera revolución, se dejó claro algunas discusiones que antes se tenían dentro de las diferentes salas de la misma Corte Suprema, de la misma Corte Constitucional. Y lo primero es que indistintamente de la relación laboral existente entre la trabajadora aforada y el empleador, siempre se mantenía la estabilidad laboral reforzada. Es decir, independientemente de la forma, si la trabajadora está vinculada a través de un contrato a término fijo o a término indefinido, o un contrato por obra y labor, o un contrato a través de una bolsa de empleo o una cooperativa de trabajo asociado, o incluso se está vinculado a través de un contrato de prestación de servicio, siempre se mantenía la protección. Y esa posición aún se mantiene dentro de la Corte Constitucional. Y en segundo lugar, determinó la Corte Constitucional en esa misma jurisprudencia que para ser efectiva la protección sobre una madre embarazada no era necesario el conocimiento previo del empleador del estado de la madre embarazada. Fue allí en donde la misma Corte creó la figura de la estabilidad media. El escenario era aquel en donde el empleador era conocedor del estado de embarazo de la madre antes del despido, debía responder tal como lo señala el estatuto sustantivo del trabajador. Pero si el empleador
demostraba que no era conocedor de la situación de la madre antes de optar por el despido, tenía entonces que cubrir la seguridad social de la trabajadora para que esta madre no quedara completamente desamparada. Esta última teoría se mantuvo incólume hasta el año 2018, cuando en sentencia SU 075 del mismo año, la Honorable Corte Constitucional dio un pequeño giro, manifestando que era fundamental o era necesario para que se hiciera efectiva la protección el conocimiento del empleador para que pudiera mantenerse el fuero. La Corte abandonó la teoría de la estabilidad media o estabilidad débil. En conclusión, si tú eres una trabajadora y te enteras de tu estado de embarazo, inmediatamente debes informar a el empleador de tu nueva situación para que a partir de esa fecha te puedas considerar aforada. Por ejemplo, dos teorías que aún se discuten es si se mantiene el foro de la trabajadora al momento de la renuncia o al momento de transar algunos derechos laborales o de transar dicho foro de maternidad al momento de hacer alguna conciliación. Con relación a la renuncia de la trabajadora, la Corte en reciente jurisprudencia advirtió que si no existe ninguna discusión frente a la voluntad libre de la trabajadora de renunciar a su contrato de trabajo sin que se avisore o se deje ver que existió algún tipo de presión indebida del trabajador para que se desarrollara o para que se diera dicha renuncia, pues la renuncia también representaba que se renunciaba a dicho fuero. Y es allí donde se necesita el protagonismo efectivo del juez constitucional. Pero con una mera discusión que se presente por parte de la trabajadora frente al tema de la renuncia, se privilegia entonces la existencia del fuero de maternidad. Y en el segundo caso, es decir, frente al tema de una posible transacción de dichos derechos o al presentarse alguna conciliación, la Corte advierte que el derecho al fuero de maternidad es un derecho irrenunciable. Entonces, ante un tema de transacción entre el empleador y la trabajadora aforado, se mantiene el fuero de maternidad. Miren, por otro lado, es tan robusta y fortalecida la protección que el Estado y la Constitución le ofrece a una mujer embarazada, que la Corte Constitucional, al estudiar el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, a través de la sentencia C05 del año 2017, creó el fuero de paternidad, el cual explico de la siguiente manera con un ejemplo. Pedro es un trabajador y su esposa, quien depende económicamente de él, que obviamente no está laborando y por supuesto no está cotizando el sistema de seguridad social. Pedro, al momento de enterarse del estado de embarazo de su esposa, si lo informa al empleador, en ese instante adquiere el fuero de paternidad. Por lo tanto, para poder despedirlo, se le tiene que iniciar el trámite de levantamiento de dicho fuero. Mira, trabajador, al momento en que te enteres del estado de embarazo de tu esposa, infórmalo al empleador para que se te active dicho fuero. Mira, empleador, antes de decidir dar por terminada la relación de trabajo de tu trabajador, verifica que sobre él no esté operando el fuero de paternidad. De lo contrario, lamentablemente, tendrás problemas. Como grandes conclusiones tenemos entonces que para que opere el fuero, en la actualidad el fuero de maternidad o el fuero de paternidad, el empleador debe ser conocedor pleno de dicha situación. Y lo segundo es que dicho fuero opera sea cual sea la relación de trabajo, incluyendo en los contratos de prestación de servicio. En esa última posición, frente al contrato de prestación de servicio, hay una especie de choque de tren entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pues este último no reconoce
que cuando estemos frente a un contrato de prestación de servicio opere dicho fuero. Pero ¿qué consecuencias jurídicas debes asumir tu empleador si decides despedir a una mujer que esté amparada con el fuero de maternidad sin el levantamiento previo de dicho fuero? Pues la consecuencia jurídica es que dicho despido se debe declarar ineficaz. Por lo tanto, todo debe llegar nuevamente al estado en que estaba antes de la irregular conducta. Debes entonces reintegrar inmediatamente a la trabajadora al mismo cargo o a uno de mejor categoría. Lo otro es que le debes pagar todos los salarios y prestaciones dejados de cancelar con sus respectivas sanciones. Y adicional, debes sufragar en favor de la trabajadora el pago de 60 días de salarios. La próxima semana te esperamos con otro de los fueros correspondientes a esta línea de la estabilidad laboral reforzada. Para eso es importante que estés suscrito a nuestro canal, que actives la campanita para que puedas ser notificado al momento de subir el nuevo video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.